¿Sabes ese momento en el que estás tan seguro de tu vida que te vuelves gilipollas sin darte cuenta? Pues eso me pasó a mí. Y no te lo digo con pena, ni buscando compasión, te lo digo porque la hostia fue tan grande que todavía me estoy quitando los cristales del alma. Todo empezó un viernes, hace justo un mes. 10 de noviembre, nunca se me va a olvidar esa fecha. Mi mujer, Clara, había salido por la noche con sus compañeras de la escuela infantil donde trabaja. Una cena de estas de equipo. Yo ni pregunté mucho. Llevaban semanas organizándola. Al menos eso creía. Lo interesante no es que volviera a las 3:30 de la mañana, eso ya me habría tocado un poco las narices, lo interesante es que no volvió sola. Y no, no es lo que estás pensando. No la pillé entrando con otro tío. Ni se equivocó de nombre borracha. No. Fue peor. Volvió a casa, con un perro. Un perro, colega. Un puto border collie de unos 3 meses, con una correa roja y un lazo ridículo en el cuello. Yo estaba medio dormido en el sofá del salón, con la tele encendida y la mantita encima, cuando la puerta se abrió. Escuché primero las risitas, después las patitas del bicho por el parquet. Pensé que estaba soñando, lo juro. Pero no. Clara entró con cara de niña traviesa y el cachorro corriendo por el pasillo como si llevase viviendo allí toda la vida. Me levanté del sofá y lo único que se me ocurrió decir fue: ¿qué coño es esto? Ella soltó una sorpresa, con esa vocecita de cuando quiere hacer gracia. Me explicó que una compañera suya lo rescató esa misma noche de no sé qué historia y que al final, entre vino y vino, se encariñó con él y decidió traerlo a casa. ¿Era eso o que lo dejaran solo toda la noche?, me dijo como si fuera lo más normal del mundo. Ni me preguntó. Ni un mensaje. Nada. La discusión fue de campeonato. No por el perro en sí, que al final me daba igual, sino por el hecho de que decidiera traer un animal a casa sin consultarme, como si yo no pintara nada. Pero lo que me dejó frío no fue la discusión. Fue el nombre. Le pregunté cómo pensaba llamarlo, y me dijo sin dudar: Gus. ¿Gus? ¿De dónde sacas ese nombre? Me encogió de hombros, se rió como si fuese una chorrada, y dijo: no sé, me gusta cómo suena. Esa noche dormimos separados, yo en el sofá, el perro conmigo. Gus, que parecía saber más que yo, se tumbó a mis pies y no se movió en toda la noche. Te juro que en ese momento no sabía que ese puto perro iba a ser la pieza clave que me abriría los ojos. Porque al día siguiente, Clara actuó como si no hubiera pasado nada. Desayuno, besito en la mejilla, y me voy a hacer la compra. Ni una mención al desastre de anoche. Pero el perro, ese puto perro no dejaba de ir a la ventana, lloriqueando, mirando hacia afuera cada vez que pasaba alguien por la acera. Yo me senté con el café y me puse a observarlo. No me preguntes por qué, pero había algo raro. No se comportaba como un perro recién adoptado. Parecía, como si ya conociera la casa. Se movía como si ya hubiese estado allí. Y ahí fue cuando algo hizo clic en mi cabeza. Ese perro ya había estado en mi casa. Te juro que sentí un escalofrío. Me puse a revisar fotos viejas, vídeos, cualquier cosa que me ayudara a confirmar que no me estaba volviendo loco. Y después de media hora, lo encontré. Una foto en el carrete de mi hijo, de hace 2 meses, en el salón. Detrás, en una esquina apenas visible. Gus. El mismo puto perro. Mismo lazo. Misma correa roja. 2 meses antes. Y yo, como un imbécil, creyendo que lo había visto por primera vez la noche anterior. Y no sabes lo que pasó cuando decidí seguir tirando de ese hilo. No dormí esa noche, no porque estuviera enfadado o nervioso, sino porque la cabeza no me dejaba en paz, dándole vueltas a la misma idea una y otra vez.
preguntándose cómo era posible que un perro que supuestamente había entrado en mi casa por primera vez la noche anterior apareciera en una foto de hacía 2 meses, y no una foto borrosa o de fondo, sino una imagen clara, tomada en el salón, con el mismo lazo rojo y la misma correa que ahora Clara juraba haber visto por primera vez en casa de una compañera de trabajo. A la mañana siguiente me levanté antes que ella, no por estrategia ni por plan, simplemente porque el cuerpo me sacó de la cama con una sensación incómoda en el pecho, como cuando sabes que ese día va a pasar algo que no te va a gustar. Gus estaba despierto, moviéndose por la casa con seguridad, como si supiera exactamente dónde estaba todo, y eso me terminó de poner de mala leche. Le puse la correa y salí a la calle con él, más por despejarme que por otra cosa, y fue ahí donde empezó todo de verdad. En la plaza de al lado de casa me crucé con una mujer mayor que se quedó mirando al perro con una sonrisa rara, de esas que no sabes si son de simpatía o de reconocimiento, y antes de que yo pudiera decir nada soltó: «Qué bonito está, ha crecido mucho desde la última vez». Me paré en seco y la miré sin saber muy bien qué contestar, porque mi primera reacción fue pensar que se había confundido, pero ella siguió hablando con total naturalidad, como si estuviéramos retomando una conversación pendiente. La última vez estaba más pequeño, cuando venía con la chica morena. Le pregunté quién era la chica morena intentando sonar normal, aunque por dentro ya tenía el estómago revuelto, y la mujer señaló hacia el banco de la esquina. «La que vive contigo, ¿no? Siempre venían los jueves por la tarde, se sentaban ahí y el perro no paraba quieto». No supe qué decirle. Le di las gracias, tiré un poco de la correa y me fui de allí con el pulso acelerado, intentando ordenar la información sin sacar conclusiones precipitadas, porque una cosa es una sospecha y otra muy distinta es aceptar lo que empieza a dibujarse delante de tus narices. Volví a casa y Clara ya estaba despierta, arreglándose para salir, y cuando me vio entrar con Gus me preguntó si había ido bien el paseo. Le dije que sí, que todo normal, y ella ni siquiera levantó la vista del espejo. Me dieron ganas de preguntarle directamente por la mujer de la plaza, por los jueves por la tarde, por el perro creciendo en mi propia casa sin que yo me diera cuenta, pero me callé, porque todavía necesitaba entender qué estaba pasando antes de abrir la boca y montar un escándalo sin pruebas. Ese mismo día pedí la mañana libre en el trabajo, algo que nunca hacía, y aproveché para ir al veterinario que aparecía en la chapita de la correa de Gus, una clínica pequeña en el barrio de al lado. Entré con el perro como quien no quiere la cosa y pedí que revisaran si tenía chip, diciendo que acababa de llegar a casa y quería poner todo a mi nombre. La chica del mostrador tecleó unos segundos y frunció el ceño. «Este perro ya está registrado», dijo, «a nombre de Clara Sánchez». Le pregunté desde cuándo y me lo dijo sin darle importancia, como si me estuviera informando del tiempo que llevaba caducado el carné. 3 meses. 3 putos meses. Me quedé allí plantado sin saber qué decir, con la sensación clara de que algo gordo llevaba tiempo ocurriendo a mis espaldas y yo había sido el último en enterarse. Salí de la clínica sin montar ningún espectáculo, con Gus tirando de la correa y yo intentando mantener la calma, repitiéndome que aún no sabía nada concreto, que registrar un perro no significa nada por sí solo, aunque en el fondo sabía perfectamente que me estaba engañando a mí mismo. Esa tarde, mientras Clara estaba en el trabajo, me senté en el salón y empecé a mirar alrededor con otros ojos, fijándome en detalles que antes me habían pasado desapercibidos, como una manta vieja que yo juraría que no estaba ahí hace unos meses, o un comedero escondido en el lavadero, o incluso una chaqueta de hombre en el armario del recibidor que no era mía. Cuando Clara volvió a casa esa noche, yo estaba sentado a la mesa con todo ordenado delante de mí, sin teatralidad ni gritos, solo esperando a que se sentara y me mirara a la cara. «Tenemos que hablar», le dije, «y esta vez no me mientas». Ella se quedó quieta, con el bolso colgando del hombro, y me preguntó qué pasaba, fingiendo sorpresa, pero ya no lo hacía bien, porque se le notaba en los ojos que sabía exactamente de qué iba todo.
Le conté lo de la mujer de la plaza, lo del veterinario, lo del chip, y conforme iba hablando vi cómo su postura cambiaba, cómo pasaba de la defensiva al cansancio, como si llevara demasiado tiempo sosteniendo una mentira y por fin se le hubiera hecho pesada. Me dijo que no era lo que yo pensaba, que no sacara conclusiones precipitadas, que Gus lo había traído a casa algunas tardes porque no podía dejarlo solo, y cuando le pregunté quién era ese alguien, se quedó en silencio durante unos segundos que se me hicieron eternos. Es un amigo, dijo al final, nada más. Le pedí que me mirara a los ojos y me dijera que no me estaba engañando, y no lo hizo. Bajó la mirada, se pasó la mano por la cara y se sentó frente a mí como si de repente se hubiera quedado sin fuerzas. Me explicó que había conocido a ese hombre hacía unos meses, que al principio era solo alguien con quien hablar, alguien que la escuchaba, alguien que no estaba siempre cansado o pensando en el trabajo, y que poco a poco las cosas se habían complicado sin que ella se diera cuenta. No gritó, no lloró, no intentó hacerse la víctima, simplemente habló, y eso fue lo que más me jodió, porque sonaba a alguien que ya había ensayado esa conversación muchas veces en su cabeza. Me dijo que no sabía cómo decírmelo, que no quería hacerme daño, que pensaba que podría cortar la relación antes de que yo me enterara, pero que al final todo se le había ido de las manos. Yo no dije nada durante un rato largo, solo la miraba, intentando reconocer en ella a la mujer con la que me había casado, preguntándome en qué momento había dejado de ser suficiente o si alguna vez lo había sido de verdad. Cuando por fin hablé, lo único que le pregunté fue ¿desde cuándo? Desde hace 2 meses, respondió, más o menos. Ahí entendí todo. Las salidas, las ausencias, el perro, las fotos, la distancia. Todo encajó de golpe, y no fue una revelación dramática ni cinematográfica, fue algo mucho más simple y más duro, la certeza tranquila de que mi matrimonio ya no existía tal y como yo lo entendía. Esa noche dormimos en la misma casa pero en mundos distintos, y yo me quedé mirando al techo, escuchando la respiración de una persona que ya no sabía si era mi mujer, pensando que al día siguiente tendría que decidir qué hacer con todo eso que acababa de descubrir y que ya no podía volver a esconder debajo de la alfombra. El día siguiente fue una mezcla extraña entre rutina y tensión contenida, como si todo el mundo siguiera girando igual pero yo ya no estuviera dentro del mecanismo, simplemente observando cómo las cosas pasaban sin saber muy bien qué papel me tocaba interpretar ahora. Clara se levantó temprano, como siempre, preparó café, hizo tostadas, pero ni me preguntó si quería ni me miró a la cara. Yo tampoco dije nada, me senté en la mesa, comí una manzana y me quedé en silencio mientras ella se movía por la cocina con una calma que me parecía casi ofensiva. Cuando se marchó al trabajo, cerró la puerta con cuidado, sin ruido, como si esa delicadeza fuera a suavizar lo que había hecho, como si no doliera más que un portazo. Me quedé solo en casa con Gus, que se tumbó a mi lado sin moverse, y pasé un buen rato simplemente mirando el suelo, sin saber qué hacer, qué pensar, ni a quién llamar. No tenía ni idea de si debía contarle esto a alguien, si debía pedir consejo o simplemente aguantar como hacen tantos, tragando la vergüenza y la rabia, disimulando delante de los amigos, fingiendo normalidad mientras se te pudre todo por dentro. Lo único que sabía con claridad era que no podía dejar que esto quedara así. No me bastaba con la confesión a medias del día anterior. Necesitaba saber hasta dónde había llegado Clara, qué cosas había hecho, si había pisado esta casa con él, si había usado mi cama, si había visto a mi hijo, si había compartido parte de lo que era mío con ese otro. Porque sí, ya sé que suena posesivo, pero en ese momento no me salía otra cosa. Me la habían jugado en mi propia casa y no tenía ni siquiera una imagen clara de lo que había pasado. Lo primero que hice fue revisar el router. No soy ningún genio de la informática, pero sí sé lo suficiente como para mirar los registros de conexiones. Me metí en la configuración, busqué las IP conectadas en los últimos meses, y ahí encontré algo que me heló el cuerpo, un portátil que no era nuestro había estado conectado varias veces a nuestra red, casi siempre los jueves por la tarde.
Revisé la lista de dispositivos y ese portátil aparecía como usuario PC, sin más datos, pero no había duda. Era alguien que venía con regularidad y se conectaba al Wi-Fi. No me costó imaginar quién. Fui directo al salón, abrí el cajón donde Clara guarda los cables, cargadores, auriculares y demás cosas, y rebusqué hasta encontrar un disco duro externo que no era mío. Lo conecté al ordenador y vi una carpeta con fotos y vídeos sin nombre, sin fechas en los archivos, pero con miniaturas muy claras. Me temblaron las manos cuando abrí la primera imagen. Ahí estaba Clara, con ese mismo perro en el parque, pero no sola. Había un hombre a su lado, de unos 40 y pocos, pelo corto, gafas de sol, y una camiseta blanca con una frase estúpida en inglés. Estaban abrazados. No como se abrazan dos amigos. Era uno de esos gestos íntimos que uno no comparte con cualquiera, una forma de tocarse que te deja claro que ahí hay algo más. Pasé a la siguiente foto. Estaban en la cocina de casa, esa cocina que yo había reformado el año anterior, sonrientes, como si fuera su casa también. Me costó tragar saliva. En otra aparecían en la terraza, con Clara sentada sobre sus piernas, besándolo en el cuello. Me salté las fotos y pasé a los vídeos. No voy a entrar en detalles porque no tiene sentido revivir eso ahora, pero había varios en los que estaban en mi casa, en mi sofá, en mi baño. No hubo escenas explícitas, pero tampoco hacían falta. Lo que más me dolió no fue el sexo en sí, fue verla reírse con él, hablarle como me hablaba a mí al principio, usar las mismas bromas, los mismos gestos. Era como ver una copia mal hecha de lo que alguna vez tuvimos. Lo peor fue uno donde aparecía Gus de cachorro, saltando entre ellos mientras se besaban. Me di cuenta de que ese perro no era solo un detalle menor, era un testigo. Era parte de su historia con él, y eso me resultaba insoportable. Cerré todo, guardé el disco como estaba y lo dejé en su sitio. No tenía intención de decirle aún que había visto eso. Prefería esperar, reunir más información, entender todo el mapa antes de mover una sola pieza. No quería que escapara de lo que venía. Esa tarde fingí normalidad cuando volvió. Hablamos lo justo, como hacen las parejas que ya no tienen nada que decirse. Cenamos cualquier cosa, vimos un poco la televisión, y me fui a la cama sin decir nada. Clara se quedó en el salón, mirando el móvil. Yo tampoco pregunté. Ya no hacía falta. 2 días después, cuando Hugo estaba en casa de mis padres, decidí dar el primer paso. Le pedí a Clara que se sentara conmigo en la cocina. Ella ya sabía que algo pasaba, pero fingió sorpresa. Le pregunté si lo había traído a casa, si habían estado aquí juntos mientras yo trabajaba. Me dijo que no. Que nunca haría algo así. Que solo lo había visto fuera, que jamás le faltaría el respeto a nuestra casa. Entonces abrí el portátil, puse la carpeta frente a ella y le pedí que me mirara. Cuando vio las imágenes no dijo ni una palabra. Solo se quedó quieta. No intentó justificarse. No se disculpó. No lloró. No gritó. No pidió perdón. Solo bajó la mirada y me dijo que ya no tenía sentido seguir fingiendo. Me explicó que todo había empezado en un curso de formación que hicieron juntos, que conectaron desde el primer día, que hablaron, que se entendieron, que empezaron a verse cada jueves cuando ella salía del trabajo, que al principio se sintió mal, pero después ya no. Que no sabía cómo decírmelo. Que no pensaba que yo lo descubriría. Le pregunté por qué me lo había ocultado incluso cuando la enfrenté. Me dijo que tenía miedo. Que pensaba que podría terminarlo antes de que yo me enterara. Que no quería perder todo esto. Todo esto. Como si aún existiera algo que conservar. Como si lo que había roto se pudiera pegar con cinta adhesiva. No supe cómo reaccionar. Le dije que no quería verla en casa esa noche. Que se fuera donde quisiera,
que durmiera en casa de su madre o de su amante, que me daba igual. No gritamos. No discutimos. Fue todo seco, frío. Clara cogió sus cosas en silencio, se llevó una mochila y salió sin despedirse. Me quedé solo en la cocina, con el disco duro delante, las fotos aún abiertas en el monitor y una calma que no sabía si era resignación o el principio de otra cosa. No lloré. No sentí lástima. Solo una especie de rabia tranquila, algo que ya no arde pero que no se apaga tampoco. Una certeza. No pensaba perdonarla. Y no pensaba dejar que se fuera de rositas. No hice nada durante los 2 primeros días después de que Clara se fuera de casa, no por falta de ideas ni porque me temblaran las piernas, sino porque necesitaba que la rabia se asentara y dejara de empujarme a hacer una tontería que luego me pudiera costar cara. Seguí con mi rutina como pude, llevé a Hugo al colegio, trabajé desde casa, saqué a Gus a pasear, hablé con mis padres fingiendo que todo estaba bien, y mientras tanto iba ordenando la cabeza, no para perdonar, sino para actuar con frialdad. Yo no quería venganza de película ni montar un numerito, lo que quería era que Clara sintiera el peso real de lo que había hecho, que entendiera que sus decisiones tenían consecuencias, y que no todo se podía arreglar con una disculpa tardía o con lágrimas cuando ya era demasiado tarde. Lo primero que hice fue pedir cita con un abogado. No uno cualquiera, sino uno recomendado por un compañero de trabajo que había pasado por algo parecido. Un tipo serio, de unos 50 años, que no hacía chistes ni intentaba tranquilizarte con frases vacías. Le llevé todo, el disco duro, los registros del router, las fotos con fechas, incluso el alta del perro a nombre de Clara mientras seguía casada conmigo. Lo miró todo sin prisas y me dijo que tenía margen para moverme, que no era un caso complicado, pero que tenía que decidir qué quería conseguir exactamente. Le dije que no quería destruirla, pero tampoco protegerla. Que quería que todo fuera transparente, que nadie pensara que aquello había sido una separación amistosa por desgaste, porque no lo había sido. Ese mismo día cambié las contraseñas de todo lo que estaba a mi nombre, cuentas, suscripciones, servicios compartidos, incluso el acceso al almacenamiento familiar donde guardábamos fotos y documentos. No lo hice por rencor infantil, lo hice porque ya no confiaba en ella y porque había aprendido por las malas que la confianza no vuelve solo porque uno quiera. También pedí una copia completa de los movimientos bancarios de los últimos 6 meses, y ahí apareció otra parte que no me sorprendió pero que terminó de convencerme de que estaba haciendo lo correcto. Cenas, hoteles, gasolina en horarios que no cuadraban, pequeños pagos repetidos que no tenían explicación lógica. No era una fortuna, pero era dinero de una cuenta común, usado para sostener una relación que yo desconocía. A los pocos días, Clara me escribió para pedirme hablar. No para pedir perdón, sino para aclarar las cosas, que ya sabes lo que suele significar eso. Le dije que no tenía nada que aclarar, que si quería hablar lo haríamos con abogados de por medio, y eso la puso nerviosa. Empezó a llamarme, a decirme que estaba exagerando, que no hacía falta llegar tan lejos, que pensara en Hugo, que pensara en la familia. Le respondí con calma que precisamente por Hugo no iba a fingir que aquí no había pasado nada, que su hijo merecía una verdad limpia aunque doliera, no una mentira cómoda. El siguiente paso fue más simple y más efectivo de lo que esperaba. Escribí un correo a la dirección del centro donde trabajaba Clara, dirigido a la dirección y al Departamento de Recursos Humanos, sin insultos, sin amenazas, sin dramatismos. Me limité a explicar que mi esposa había mantenido una relación personal continuada con un padre de un alumno del centro, que esa relación había implicado encuentros durante el horario laboral y el uso de instalaciones privadas, y que adjuntaba pruebas por si consideraba necesario revisar la situación. No pedí sanciones, no exigí nada. Solo informé. Nada más.
En menos de 24 horas me llamaron para confirmar la recepción del correo y pedirme que no difundiera el asunto públicamente mientras lo investigaban. Accedí. Yo ya había hecho mi parte. Clara se presentó en casa esa misma noche sin avisar, con los ojos rojos y una cara que no le había visto nunca. Empezó a gritar en cuanto entró, acusándome de querer arruinarle la vida, de ser un vengativo, de no pensar en las consecuencias. Yo la dejé hablar. Cuando terminó, le dije que se calmara y se sentara, que no iba a discutir con ella como si fuéramos dos adolescentes. Le expliqué lo que había hecho, paso a paso, sin levantar la voz, sin reproches emocionales, solo hechos. Le dije que había usado dinero común para su relación, que había metido a otra persona en nuestra casa, que había mentido cuando la enfrenté, y que todo eso tenía consecuencias legales y profesionales, le gustara o no. Ella intentó justificarse, decir que no había sido para tanto, que no había hecho daño a nadie, que el otro no tenía nada que ver con el colegio, y cuando vio que no le funcionaba, pasó a llorar y a pedirme que parara, que retirara el correo, que pensara en su trabajo. Le respondí que ya había pensado en todo eso antes de actuar y que si de verdad le preocupaba su trabajo, habría pensado en ello antes de cruzar ciertas líneas. No fue una conversación épica ni cinematográfica, fue dura y larga, con silencios incómodos y miradas que ya no significaban nada. Durante las semanas siguientes, todo empezó a caer por su propio peso. El colegio abrió una investigación interna, el otro hombre negó todo al principio, pero las pruebas eran claras y no tuvo margen para hacerse el sorprendido. No los despidieron de inmediato, pero Clara fue apartada del aula y trasladada a tareas administrativas mientras se resolvía el expediente, lo cual en su sector es casi una sentencia silenciosa. Su familia empezó a hacer preguntas, amigos comunes dejaron de llamarla, y la imagen de pareja moderna y estable que habíamos construido se vino abajo sin que yo tuviera que mover un dedo más. Yo, mientras tanto, seguí adelante con el proceso legal. Pedí custodia compartida, no por castigarla, sino porque Hugo necesitaba a los dos, aunque yo ya no necesitara a Clara. También dejé claro que no iba a renunciar a nada que me correspondiera, ni a la casa ni a los ahorros, porque no había sido yo quien había puesto todo en riesgo. No celebré nada. No sentí alegría. Pero sí sentí una especie de alivio seco, la tranquilidad de saber que no estaba permitiendo que me pisotearan en silencio. La última vez que la vi antes de que todo quedara en manos de los abogados, me preguntó si estaba satisfecho, si eso era lo que quería. Le dije que no, que lo que yo quería era no haber pasado por nada de esto, pero que una vez dentro no iba a hacerme el tonto para que ella durmiera tranquila. Se fue sin responder. Y por primera vez desde que todo empezó, dormí bien esa noche. No porque ganara algo, sino porque había dejado de perderme a mí mismo. A las pocas semanas, cuando todo estaba ya bastante claro y cada parte había tomado su posición, Clara me pidió hablar una última vez sin abogados, sin amenazas, sin papeles de por medio. Me mandó un mensaje por la noche, uno de esos que te hacen pensar si abrirlo o no, si contestar o simplemente ignorar y dejar que el tiempo haga su trabajo. Pero lo leí, y aunque me costó, accedí a sentarnos a hablar. No porque tuviera esperanzas de nada, sino porque necesitaba terminar la conversación que se había quedado a medias desde el principio. Quedamos en una cafetería del centro, lejos de casa, sin gente que nos conociera, sin nuestro hijo, sin excusas para desviarnos. Ella llegó puntual, con ropa informal, sin maquillaje, con cara de no haber dormido mucho, y aunque no sentí compasión, tampoco sentí rabia. Solo la necesidad de cerrar lo que había empezado a pudrirse desde hacía tiempo sin que yo lo notara. Se sentó frente a mí y empezó a hablar antes de que yo dijera nada, como si llevara ensayando aquel discurso en su cabeza desde el día que salió de casa con la mochila al hombro. Me dijo que no quería justificarse, que sabía que no tenía derecho a pedirme nada, que entendía que no íbamos a volver y que no era eso lo que buscaba, pero que necesitaba decirme ciertas cosas.
Le dije que hablara, que ya no esperaba nada de sus palabras, pero que si eso le ayudaba a dejar de arrastrar la culpa, adelante. Empezó por decir que el otro tipo ya no estaba en su vida, que después de todo lo ocurrido ni siquiera había tenido la decencia de responderle los mensajes, que había desaparecido como si ella fuera un error incómodo que era mejor enterrar. Me contó que había perdido más que un trabajo, que había perdido la confianza de su familia, que su madre apenas le hablaba y que su hermana, que solía apoyarla en todo, ahora ni siquiera le respondía las llamadas. Me dijo que había querido experimentar algo distinto, que se había sentido vacía, que creyó que necesitaba otra vida, otra versión de sí misma, que lo que hizo no tenía que ver con buscar amor en otro sitio, sino con escapar de una rutina que le pesaba más de lo que yo podía entender. La dejé hablar sin interrumpirla, no porque me interesara, sino porque ya no dolía. Cuando terminó, se quedó en silencio, esperando que yo dijera algo, cualquier cosa. Me pidió que no la odiara, que no le llenara la cabeza a Hugo con historias que le hicieran tomar partido, que intentáramos construir una convivencia respetuosa por él, aunque ya no quedara nada entre nosotros. Le respondí que yo no tenía intención de meter a nuestro hijo en nada de esto, que iba a crecer sabiendo que su padre no huyó, que se quedó, que puso límites cuando había que ponerlos, y que no necesitaba adornar la historia para que él entendiera quién fue responsable de qué. Le dije que iba a seguir cumpliendo con mi parte, que no pensaba ponerle las cosas imposibles, pero que eso no implicaba que fuéramos a fingir una relación cordial donde no existía nada. Ella asintió, no discutió, no intentó forzar sonrisas. Después me preguntó si estaba con alguien. Le dije que no y no porque quisiera jugar con eso, sino porque era cierto. Me costaba imaginar estar con otra persona después de lo que había pasado. No por trauma, sino porque todavía estaba digiriendo una etapa que no había terminado del todo. Entonces ella preguntó algo que no esperaba. Me miró a los ojos, y con un tono distinto, casi vulnerable, soltó, ¿todavía piensas en mí como antes, aunque sea un poco? No supe si reírme o enfadarme. Le dije que no, que lo que pensaba ahora no tenía nada que ver con lo que pensaba hace un año. Que ya no era la misma persona para mí. Que en mi cabeza, Clara ya era otra versión, una que había dejado de ser pareja para convertirse en un recuerdo con advertencia. Ella se mordió el labio, bajó la mirada, y por primera vez desde todo esto, me pareció que entendía que no había vuelta atrás, que no era cuestión de tiempo ni de arrepentimiento, que algunas cosas no se arreglan, se terminan. Pagamos por separado, no nos abrazamos, no hubo gestos incómodos de despedida, solo un cruce de miradas al salir de la cafetería. Ella se fue por una calle, yo por otra. Caminé un rato sin rumbo, pensando en lo que vendría después. Ya no había peleas, no había drama, pero sí quedaba una sensación rara de haber cerrado un capítulo importante de mi vida con una puerta que nunca pensé que tendría que cerrar. Durante los días siguientes me centré en Hugo, en que su rutina no se alterara más de la cuenta, en que su cuarto siguiera igual, en que sus horarios y comidas no sufrieran por culpa de nuestras decisiones. Cada vez que preguntaba por su madre, le respondía con neutralidad, ni con frialdad ni con calidez excesiva. Quería que él llegara a sus propias conclusiones cuando fuera mayor, no que cargara con mis decepciones ni con los errores de Clara. La primera vez que Hugo volvió a pasar un fin de semana con su madre después de todo lo ocurrido, me costó no pensar en qué tipo de conversaciones tendrían, si ella intentaría justificarse o simplemente evitaría el tema. Cuando volvió, no dijo nada raro, no cambió su actitud, y eso me tranquilizó. Por dentro tenía la esperanza de que al menos en esa parte, Clara no fallara tan bien. Seguí trabajando, organizando los temas legales, cerrando cuentas compartidas, preparando la documentación para la venta del coche familiar, reorganizando los gastos, rehaciendo mi vida sin ella. Lo hacía sin odio, sin reproches, simplemente con el objetivo de dejar todo en orden. No para empezar de cero, sino para continuar desde donde me había quedado antes de que todo estallara.
Una noche, mientras revisaba correos y papeles, vi una carpeta donde Clara guardaba cosas personales, y no sé por qué la abrí. Ahí encontré una libreta con notas sueltas, frases escritas sin orden, como pensamientos rápidos. Muchas eran tonterías, cosas de trabajo, pero hubo una que me dejó helado. Me estoy enamorando y no sé si es el mayor error de mi vida o lo único real que he sentido en años. Estaba fechada 2 semanas antes de que yo descubriera todo. Cerré la libreta y no volví a tocarla. No por respeto, sino porque esa frase ya explicaba todo. Ella no solo me había engañado, me había reemplazado emocionalmente mucho antes de que lo físico ocurriera. Y por eso no había marcha atrás. Esa noche dormí con la tranquilidad de quien ya no espera nada de la persona que un día fue todo. Ya no había dolor nuevo, solo una paz extraña que no sé si era alivio o agotamiento. Pero era suficiente para seguir adelante. Después de esa conversación con Clara, y de ver claramente que entre nosotros no quedaba nada más que una estructura vacía donde antes había una vida compartida, empecé a centrarme en lo que vendría después. No con entusiasmo, ni con esa energía que la gente suele romantizar cuando habla de nuevos comienzos, sino con una especie de disciplina silenciosa, como quien limpia su casa después de un incendio y no lo hace con esperanza, sino por necesidad. Sabía que tenía que decidir cómo quería vivir a partir de ese momento, y aunque todavía me costaba imaginar una vida distinta, también entendía que no podía quedarme atascado en la imagen de lo que ya no existía. Empecé por lo más básico, lo que sí dependía completamente de mí. Reorganicé los horarios con Hugo para que fueran lo más estables posibles, hablé con su profesora para asegurarme de que en el colegio todo seguía bien, y le pedí a mis padres que me echaran una mano algunos días para poder recuperar mis horas de oficina presenciales sin descuidarlo. No quería que mi hijo fuera la víctima silenciosa de todo esto, ese niño que de repente cambia de humor sin saber bien por qué, que deja de rendir en clase porque en casa todo se tambalea. Me propuse ser firme sin volverme frío, mantenerme disponible sin ser blando, y aunque fue difícil, poco a poco fui encontrando un ritmo que funcionaba. Con el tiempo, Clara y yo logramos establecer una forma de comunicación que no era amistosa ni distante, simplemente funcional. Hablábamos por mensajes cuando era necesario, nos cruzábamos en los intercambios de Hugo sin provocar escenas, y ninguno forzaba una cordialidad que no salía sola. Nunca le pedí explicaciones adicionales ni mostré curiosidad por su vida actual, y ella pareció entender que ya no tenía derecho a entrar en la mía. Fue una dinámica limpia, seca, pero efectiva. Y a pesar de todo, no hubo más discusiones después de aquel último encuentro en la cafetería. No porque estuviéramos de acuerdo en todo, sino porque los dos sabíamos que ya no había nada que salvar. En paralelo, seguí trabajando en la parte legal. El proceso de divorcio avanzaba, con sus tiempos y sus papeles, y aunque al principio me agobiaba tener que pensar en repartos, en declaraciones, en trámites, la verdad es que terminó siendo una especie de liberación organizada. Cada documento firmado era una pieza que se cerraba, una parte menos que arrastrar. No tenía intención de pelear por cosas que no valían el esfuerzo, pero tampoco pensaba ceder en lo que me correspondía. Conseguí que la casa quedara a mi nombre, lo cual era justo porque la hipoteca la estaba pagando yo solo desde hacía años, y acordamos una pensión equilibrada para Hugo, sin castigarla económicamente pero sin permitirle lavarse las manos. Aceptó todo sin intentar negociar de forma sucia, y eso al menos lo agradecí. No porque quisiera hacerle la vida fácil, sino porque no tenía energía para entrar en batallas que ya no me aportaban nada. Durante ese tiempo también empecé a recuperar espacios que antes no me pertenecían del todo. Volví al gimnasio, no por estética, sino por rutina. Me reencontré con un par de amigos con los que había perdido contacto por dedicarme exclusivamente a la familia. Retomé proyectos que había postergado, pequeños cambios en casa, libros pendientes, incluso cursos online sobre temas que me interesaban y que siempre quedaban relegados aun cuando tenga tiempo.
No lo hice con la intención de reinventarme, ni para demostrarle nada a nadie, simplemente para ocupar los espacios que antes llenaban silencios incómodos. Una tarde, mientras estaba en la terraza, tomando algo solo después de acostar a Hugo, recibí un mensaje inesperado. Era de Javier, uno de los mejores amigos que tuve durante la universidad, al que hacía años que no veía. Me decía que había escuchado por terceros que me había separado y que, si me venía bien, le gustaría quedar a tomar algo, ponerse al día, ver cómo estaba. Dudé al principio, porque no me apetecía contarle mi vida a nadie más, pero acepté. Quedamos unos días después en un bar tranquilo del centro, y la conversación fue natural desde el primer momento. Me preguntó cómo estaba, pero no desde el morbo, sino con esa curiosidad genuina de quien te aprecia de verdad. Le conté lo justo, sin dramatismos, y luego pasamos a hablar de otras cosas. Me reí más esa noche que en todo el último año. Volver a conectar con alguien que me conocía desde antes de toda esta historia fue más terapéutico de lo que imaginaba. Me recordó quién era yo fuera del matrimonio, fuera del rol de padre, fuera de las decepciones. Volvimos a vernos un par de veces más, y a través de él empecé a salir un poco más, no en plan adolescente desatado, sino con calma, descubriendo que me apetecía hacer ahora que tenía el control total de mi tiempo. Incluso conocí gente nueva, en cenas, en reuniones informales, pero no buscaba nada, y cuando alguna mujer mostraba interés, yo me mantenía al margen. No estaba cerrado, pero tampoco necesitaba una relación para completar nada. Un sábado por la tarde, Clara me escribió para preguntarme si podía pasar a recoger unas cosas que aún quedaban en el trastero. Le dije que sí, que me avisara antes. Llegó al día siguiente, sin maquillaje, con una bolsa vacía y la cara más delgada. Mientras bajaba las cajas, la vi mirar la casa con una mezcla de incomodidad y nostalgia. Cuando terminó, me pidió que le ayudara a cargar las cosas en el coche. Lo hice sin decir mucho. Al cerrar el maletero, me miró durante unos segundos y dijo, «Has cambiado». No supe si lo decía como un reproche o como una simple observación. Le respondí que todos cambiamos cuando nos toca, no cuando queremos. No dijo nada más. Se subió al coche y se fue. Esa fue la última vez que la vi cara a cara. Desde entonces, la relación se limitó a lo que dicta la custodia compartida. Hugo parecía estar adaptándose bien, y aunque a veces preguntaba cosas difíciles, yo respondía con la verdad necesaria sin cargarle con más de lo que podía entender. Lo importante era que él no perdiera el equilibrio, que no tuviera que escoger, que supiera que no tenía culpa de nada. A veces me miraba con una mezcla de curiosidad y admiración que no entendía del todo, como si tratara de descifrar por qué su padre ya no sonreía igual, pero seguía estando ahí. Hoy, un mes después de que todo terminara oficialmente, me siento distinto. No diré mejor, porque no se trata de eso. Pero sí más claro. He perdido cosas que no recupero, pero también he ganado una forma de estar en el mundo que antes no conocía. No estoy esperando a nadie, no tengo planes de rehacer mi vida con prisa, y no tengo la intención de borrar lo que viví. Clara fue parte de mi historia, pero no va a ser el centro de mi futuro. Y eso, al menos, ya lo tengo claro.